Económicas de la UCB, porque ayer martes hubo un foro que nos pareció muy interesante y aunque el foro pasó, lo que queremos es conversar con ella, la esencia de este foro, que es por qué es contraproducente, este era el título del foro, la política económica actual y bueno, y esto cómo afecta a los negocios, obviamente, y a todo lo que significa, bueno, tener una empresa y todo esto. Así que Sari, bienvenida, gracias por atendernos. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo tanto a ti, Graciela, como a todo tu público. Mm. Y bueno, efectivamente, cuatro colegas, o mejor dicho, estuvimos conversando Humberto García Larralde, Pedro Palma, José Toro Hardy y yo. Uh-huh. Y la pregunta a la cual nos convocó Emilio Figueredo fue justamente la que tú mencionaste. ¿Por qué son contraproducentes las políticas económicas actuales? Creo que a diferencia de lo que normalmente decimos, que cuando uno es en una misma mesa frente a un problema a cuatro economistas, tienes 6 opiniones, pues en esta ocasión todos coincidimos en señalar casi que complementariamente lo que decía el uno frente al otro de lo contraproducente de todas las políticas económicas que se han, digamos, instrumentado en el pasado reciente. Uh-huh. Y lo planteamos desde varios puntos de vista. En primer lugar, porque hay un diagnóstico errado de lo que está pasando y se considera que lo que hay es que seguir enfriando la demanda, cuando en realidad Venezuela lo que requiere es crecer y estimular la producción. En segundo lugar, y digo esto específicamente por las políticas de control al financiamiento que impiden aún más la producción nacional. Y en ese sentido me estoy refiriendo únicamente al tema del encaje que ha sido tan elevado que prácticamente ha anulado el financiamiento y que, como sabemos, ha reducido las posibilidades de recuperación del país. Uh-huh. Y fíjate si esto es tan importante lo que ustedes mencionaron allí, que cuando uno ve los noticieros y cuál es la queja permanente de empresarios de todo el país, pequeños, medianos, grandes, emprendedores, incluso los agricultores, los que presiden estas asociaciones que tienen que ver con FEDEAGRO, etcétera, que tienen que ver con gremios, cuál es el clamor, no tener financiamiento para las cosechas. Lo estaba viendo hace nada y todos los días lo vemos, Sari. Así que fíjate que es un punto muy importante esto, ¿no? Bueno, no solamente es importante, sino casi que básico en el funcionamiento de las economías, porque de lo contrario estás diciendo que el empresario se tiene que financiar únicamente a pleno pulmón, como le decimos coloquialmente. Sí. Y así lo dicen ellos, de su bolsillo. Fuerte, muy fuerte, tal cual. Muy fuerte. Entonces, tú prácticamente estás impidiendo la recuperación. Luego, entonces, también, bueno, fueron muchas las cosas que mencionamos, te voy a mencionar algunas nada más. Qué bueno, sí, porfa. Si lo escuchaste, pues podrás considerar otros elementos y los podemos tocar. Mencionamos también la voracidad fiscal. Y vinculado a lo anterior, es decir, nosotros estamos diciendo que no es que tú tienes que controlar el crédito para bajar la inflación y la depreciación monetaria, todo lo contrario. El problema que origina esa de inflación y esa depreciación es un déficit fiscal estructural que ha sido sistemáticamente monetizado, y eso es lo que ha generado el daño profundo a la economía venezolana y al poder de compra del ciudadano. Entonces, no solamente estás impidiendo la recuperación, sino que de origen tienes un mal diagnóstico. Y en vez de atender cómo evitar, cómo reducir, minimizar ese déficit fiscal, en ese tema no lo tocas. Entonces, tú, si ya la economía es un 20, un 25% de lo que era en el pasado, no puedes mantener la misma estructura burocrática, tienes que racionalizarla. Pero además, el sector público no puede seguir incursionando en áreas en las que lamentablemente no ha resultado un buen gerente, sino que lo que ha generado es pérdida en las empresas que ha gerenciado en el último tiempo y que, bueno, al final somos todos los que los pagamos con impuestos.
No, claro, y además las empresas, eso deteriora a las empresas y por tanto su capacidad de hacer negocio y por tanto su productividad y eso pues obviamente al final la gente lo percibe y lo vive. Claro, además, y además justamente en este tema, en vez de reducir el tamaño de la cosa pública para hacerlo más eficiente, lo único que estamos haciendo es incrementar los impuestos. Y al incrementar los impuestos, las pocas empresas que quedan formales se ven con una presión tributaria altísima, lo cual al final termina, como decimos, generando estímulos para la informalidad, Claro, entonces para la formalización. Uh-huh. Y por lo tanto, los pocos puestos de trabajo que se generan son, digamos, con baja seguridad social, etcétera, en los mercados informales. Uh-huh. Entonces, lo que estamos observando es un conjunto de incentivos perversos en vez de virtuosos en la economía. También mencionamos que dentro de presión fiscal, lo sabemos desde el año pasado, se instauró el llamado impuesto a las grandes transacciones financieras, que atiende a todas, no a las grandes, uh-huh. Mentira, o sea, sí. Es para todas. Bueno, pero si la gente normal y corriente como uno, usted es un contribuyente, ¿cómo se llama? Especial, tú me dirás. Eso le afecta a todo el mundo. Uh-huh. Exactamente. Entonces, bueno, este impuesto a las grandes transacciones financieras se hizo bajo el pretexto de desdolarizar la economía, cuando fue justamente el uso de la moneda estadounidense lo que nos permitió cierto calentamiento comercial, uh-huh. que sabíamos que no era sostenible y eso lo declaramos con mucha frecuencia, aunque no gustaba cuando lo decíamos al inicio, pero la verdad es que si tú no haces los cambios profundos que requieres hacer de institucionalidad, de revisión y agilización de trámites, de activación de inversiones, de atención a los problemas de los servicios básicos y los bienes públicos, pues lamentablemente los techos al crecimiento, por decirlo de alguna manera, son muy bajos. Así es, Sari. Muchísimas gracias por el contacto y bueno, estamos atentos a cómo marcha esto. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, Sari Levy, economista y profesora de Ciencias Económicas de la UCB. Hablamos de lo contraproducente de la política económica actual. Nosotros hacemos